gusto que esté con nosotros, acompañándonos en este programa cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Trazos y Letras, Somos Cultura. Soy Hugo Angulo Fuentes y me da mucha alegría en esta tarde presentar a la doctora Graciela Borregart, profesora investigadora de nuestra Casa de Estudios, porque con todo su conocimiento y experiencia estaremos hablando de la comunicación educativa en los museos. Para ello también me acompaña en esta transmisión, en este programa, Saori López, estudiante de la licenciatura en comunicación. Saori, bienvenida. Muchas gracias. Pues yo feliz de estar aquí en otro programa de Trazos y Letras, con un tema que considero ya era importante traer aquí. Y pues doctora, bienvenida otra vez. Doctora. Gracias, gracias. Y cuéntenos, ¿cómo fue ese primer acercamiento hacia el bello mundo de los museos? Precisamente vamos a hablar de los aliados para acercar a la población a los museos, que pueden ser los padres de familia, las familias en general y los profesores. En mi caso fue mi papá quien en mi infancia me llevaba, por ejemplo, a visitar al poeta y al maestro Carlos Pellicer al museo que estaba en Plaza de Armas. También visitábamos a don Ángel Gil en el Museo de Cultura Popular, o en el edificio que hoy es el Museo de Cultura Popular, porque era su casa. Allí también hacíamos visitas a este artista plástico. Y posteriormente, en la edad adulta, durante el gobierno del licenciado Enrique González Pedrero, recuerdo que asistí a la apertura de la Casa de los Azulejos, ese edificio que está en la calle Juárez, en el centro histórico, y yo no me había fijado en ese edificio antes de ese tiempo, a pesar de haber vivido aquí toda mi vida, y me llamó la atención cómo lo renovaron, lo restauraron, cómo dignificaron el patrimonio en esa ocasión, y a partir de entonces yo pensaba que debía existir algún área del conocimiento relacionada con los estudios de museos. De hecho, mi primer empleo cuando egresé de la licenciatura en biología aquí de la UJAT, porque soy juchimana, soy egresada de la UJAT, fue en el Museo de Historia Natural como ayudante de curaduría. Entonces, como yo sabía que quería trabajar en los museos, allí se fueron dando las cosas. Entonces fue mi familia, en este caso mi padre, quien me acercó. Para que parte del teleauditorio conozca el concepto de curaduría, explíquenos brevemente en qué consiste, por favor. Bueno, esa es también un área de los museos, una de las actividades que se realizan en los museos, que se refiere a la historia, al manejo, al cuidado y al registro de toda la información relacionada con un objeto. Los museos son instituciones, desde el punto de vista del Consejo Internacional de Museos, que pertenece a la UNESCO, instituciones al servicio de la sociedad y su desarrollo, que conservan, protegen, resguardan, exhiben objetos que representan la identidad cultural de las personas, de una comunidad, de un pueblo, de un país o del mundo. Entonces, pues imagínese todo el trabajo que implica la curaduría. Sí. Es un área o es un tipo de actividad que involucra a muchas personas. Muchas personas, unas se dedican a la conservación del objeto, otras se dedican a escribir toda la información relacionada con él, pero no únicamente de lo que es en sí, por ejemplo, la cabeza olmeca y el material, las medidas, el peso, sino toda la información, todo el contexto, la cultura o la civilización que lo creó, a qué área geográfica pertenece, por qué se generó, pero lo más importante que tienen los museos o que se refiere a los objetos de museos es su importancia
desde el punto de vista de la relación que tienen con sus creadores. Eso es. Muy bien, antes de que continúe la doctora, anunciar que hay 6 tópicos que vamos a pretender alcanzar a conversar en este programa. El primero de ellos es los elementos para educar dentro de la comunicación educativa en los museos. Luego, las maneras de enseñar. El punto 3, los aliados, que ya empezó a ventilar la doctora Graciela. El punto 4, personal en los museos. El punto 5, las publicaciones. Y el 6, los desafíos tecnológicos y otra clase de desafíos que está encarando la cultura de los museos en México y el mundo. Pues empezamos con el primer punto, ¿no? Antes de que inicie, doctora, no se olvide mandar sus mensajes, sus preguntas. Este tema de los museos ya nos lo habían pedido hace como 4 meses a través de un mensaje. ¿Cuándo íbamos a hablar de museos? Pues bueno, la participación de usted sirve mucho, así es de que esperamos su mensaje a los correos electrónicos o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ahora sí, continuamos con usted, doctora. Bueno, pues los elementos para educar en los museos son precisamente los objetos que forman colecciones. Para el caso de Tabasco, la mayor parte de sus objetos o de sus colecciones pues son arqueológicos, aunque también hay colecciones de etnografía, como el caso del Museo de Cultura Popular, de Historia Natural, como el José Narciso Rovirosa, y pues los objetos que están en la Casa de los Azulejos, pero en general son objetos arqueológicos, aunque también hay colecciones, hay museos de colecciones vivas, como los zoológicos, que también ese es un tema controversial respecto a que si deben continuar o no en la forma en que se exhiben los animales que ahí están. Los jardines botánicos también son museos, es decir, todos los elementos que representan a una cultura o a una parte de la geografía de nuestro planeta. Todo, que pueden ser elementos vivos también. Entonces, pues tenemos jardines botánicos, zoológicos, herbarios como el de la UJAD. La UJAD tiene un herbario que sería un museo de plantas disecadas, podríamos decir, o arborizadas. Es decir, que cuando hablamos de elementos, quiere decir que son los objetos que se presentan en museos, en zoológicos y que sirven pues para educar al público. Bueno, la función esencial del museo es educar, es decir, dar a conocer el significado de las cosas que se exhiben allí principalmente. Ahora bien, también sirven para disfrutar a través de la observación. También forman parte, como en el caso de grandes museos, pues los espectáculos, actividades que sirven para atraer a las personas a los museos. De manera tal que la comunicación educativa ya está implícita, porque educar es informar, informar es comunicar, y por otro lado este trabajo de observar implica un esfuerzo de interpretación. De hecho, una de las bases de la información que se da a conocer en los museos emana de las instituciones educativas, los expertos, los arqueólogos, los historiadores, los biólogos y todo el sinfín de personas que existen, que tienen una profesión y que generan conocimiento, pues sirven a los museos. Los museos tienen toda la información o todos sus bancos de datos basados en estas personas, en estos expertos, que aportan directamente cuando, por ejemplo, asisten a dar una conferencia, cuando van a dar un taller. La UJAD tiene una relación muy estrecha con los museos respecto al apoyo que le prestan a estas instituciones del gobierno del estado y también de la federación, para de alguna manera reforzar la información que ya existe en las cédulas. Entonces, la relación básica es la generación de información, ya sea que la vayan a dar a conocer directamente con el público o los guías, los conservadores, los restauradores la toman de bancos de información científica que existe en las bibliotecas o bibliotecas virtuales. Por ejemplo,
Otra de las maneras en que se relacionan las escuelas o las instituciones educativas y los museos es precisamente cuando los profesores, que son otros de los aliados, quizá los más importantes en este caso, en la formación de los públicos y de las personas preocupadas por la conservación y protección de su patrimonio, son los profesores. Los buenos profesores se preocupan por reforzar el currículum escolar con el contacto directo. No hay nada como conocer el patrimonio, tener ese encuentro cara a cara o frente a frente. Eso es lo mejor. Me hizo acordarme de las excursiones. Por supuesto. Y no podía faltar alguna, por lo menos en el ciclo escolar, a un museo. Las visitas a los museos por parte de la escuela. Otra de las funciones del museo es que educa a través del disfrute. No digo que el aula no se disfrute, pero el hecho de salir, de que te lleven al museo, que vas a vivir una experiencia directa con, por ejemplo, el Parque Museo de la Venta, al aire libre, o conociendo los objetos de los cuales, y eso es lo más recomendable, el profesor ya te habló en la clase. De hecho, es una de las recomendaciones. Antes de ir al museo, la recomendación es que el profesor les dé una plática o tengan una lectura en el aula de lo que van a ir a conocer. Es más emocionante. Entonces, ¿considera que visitar un museo fomenta un aprendizaje distinto al adquirido en clases? Puede ser, de hecho facilita el aprendizaje de los temas, puede despertar el interés por el tema, como me sucedió a mí. Bueno, yo fui al museo sin haber tenido información previa, por ejemplo, fue un encuentro sin información, pero ya desde el punto de vista de la formación, del reforzamiento, del conocimiento, no hay nada como hacer una lectura o tener una charla, algún tipo de exposición sobre lo que se va a ver. De alguna manera ya está tocando el tema, el segundo tópico, que son las maneras de enseñar. No sé si quiera complementar algo más de la información que tenía preparada, doctora, sobre las maneras de enseñar, ¿no? Bueno, las maneras de enseñar de los profesores. Ajá, o, sí. o del museo. En relación a la comunicación, educativa. Vamos a ir a un corte promocional. Estamos en Trazos y Letras, Somos Cultura, estamos conversando sobre la comunicación educativa en los museos. Regresamos. Gracias por seguir disfrutando con nosotros de este programa cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Usted sigue esta señal a través del canal 35.1 de señal abierta por www.ujat.tv y en el 107.3 Radio Ujat Voz Universitaria. El tema es la comunicación educativa en los museos y seguimos en la conversación con la doctora Graciela Borregart, profesora investigadora, orgullosamente juchimán de esta casa de estudios. Adelante, Saúl. Continuamos con el tercer punto, que se llama personal del museo. Cuéntenos, doctora, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, tiene también relación con el tema que dejamos comenzado en el bloque anterior, relacionado con las maneras de enseñar. O sea, los museos tienen diferentes elementos: la exposición permanente del objeto en sí, las exposiciones temporales, las charlas, las visitas guiadas, los seminarios, todas esas actividades que se apoyan con personal externo, expertos invitados, normalmente de universidades o generalmente por parte de universidades o de otros museos, estancias. Por ejemplo, yo realicé una estancia en el Museo de Historia Natural el año pasado y en el Museo de Antropología, en el Museo Pellicer, y muy bien, intercambiando conocimientos, actualizándome respecto a qué están haciendo hoy en día en nuestros museos por parte del gobierno del estado. Y también otra de las maneras que tienen, las oportunidades que tiene el público, los estudiantes, de aprender, pues es el mismo personal de los museos. Aquí en Tabasco el personal está en constante capacitación respecto a
actualizarse en cuanto al guión, a la explicación, a lo que interesa, los temas candentes, podríamos decir, controversiales. Ya hubo un encuentro sobre el cambio climático y por qué unos están a favor y otros dicen que no hay que preocuparse. Casos como por ejemplo de Narciso Rovirosa, ahí alguien mencionó que esto de los cambios en las estaciones o en la temperatura, ya lo reportaba Rovirosa desde 1800 y pico, en el siglo, a principios del siglo pasado. Es decir, tanto los profesores que apoyan el currículum escolar, tomando en cuenta los museos, y el personal, volviendo a hablar de los aliados, aprovechando el contenido, las colecciones, pueden hacer mucho por lograr no solamente que se cumpla un plan o un programa de estudios, sino aquí lo más importante es interesar a las personas. Cuando las personas están interesadas, pueden participar, por ejemplo, en la toma de decisiones respecto a qué va a pasar con el patrimonio. Hay mucho escepticismo respecto al Tren Maya en cuanto a Calakmul, por ejemplo. ¿Qué tanto de la selva de Campeche puede ser afectada? Una sociedad indiferente que no le interesa, que no le importa, que no conoce su patrimonio cultural, difícilmente va a participar en una encuesta o en una consulta de este tipo. Entonces es importante, si se conoce el patrimonio, qué puede afectarlo, qué puede convertirlo en pieza vulnerable. En esta misma línea del personal, la bella oportunidad que me abrió la universidad para estar en este programa cultural y años atrás en la Dirección de Difusión Cultural aportando, no conozco a otras personas que tengan una formación especializada en museografía. Usted sí la tiene. ¿En dónde la realizó? Porque también sirve como promoción. Sobre todo me parece que la pregunta es crucial, porque Tabasco, si hay algo que distingue también a Tabasco, son los museos. Por tanto, debiera existir mayor cantidad de profesionales ligados a esta área de museografía. Bueno, es museología y es interesante. La museología es la ciencia que estudia, que investiga las áreas que se relacionan con el museo, la conservación, el registro de información, la educación, todas las actividades que implican que el museo esté vivo y que el museo esté cumpliendo con su misión educativa. Entonces, el museólogo tiene conocimiento sobre estos aspectos. La museografía es la manera en que se exhiben esos objetos. Esa es una área, una especialización muy importante. Es importantísima. A mí me gusta, o ya mencioné por qué me interesé en los museos y en estudiar algo que yo no sabía que se llamaba museología, pero que ahora sí lo voy a tener que confesar. A principios de los 90 estuve investigando, bueno, ¿qué estudia museos? Entonces me di cuenta, me informé en el Consejo Británico que en Reino Unido tenían la maestría en estudios de museos. Entonces fue así como pude tener esta formación, esta formación en este campo que me interesaba. Qué fortuna para usted y Tabasco. Sí, pero ya aquí en México, ya en la Ciudad de México, dirige una escuela, en la Escuela de Conservación y Restauración, el doctor Gándara, Manuel Gándara, dirige los estudios de museología aquí en nuestro país. Pero pues no hay mucha gente en el estado de Tabasco que se interese en la formación académica en este campo. Sin embargo, pues el Consejo Internacional de Museos, en su Código de Conducta de Ética, menciona que agente de museos es toda aquella persona que de manera formal o no formal se dedica a trabajar en este campo. Entonces, o sea, si trabajas en un museo, puedes convertirte en agente de museos.
de alguna manera, aunque bueno, lo ideal es tener la formación académica para comprender cuáles son las necesidades y en qué se debe reforzar estos lugares. ¿Qué estrategias considera que deberían de implementar los museos pues, para aumentar el conocimiento del patrimonio? Fíjense que esto siempre es lo más controversial en el estado de Tabasco. Y yo que puedo decirles que conozco tantos museos, porque la vida me ha llevado a conocerlos, tengo también esa duda respecto, y ya lo platicábamos, porque a esta joven estudiante se le ocurrió o preparó la pregunta si el museo debe adaptarse o nosotros debemos adaptarnos al museo respecto a la necesidad de conocer el contenido y las colecciones. Quizá mi generación o la gente que aprecia su patrimonio no requiera, tampoco lo quiero decir así, de parafernalia para interesarse, relacionarse con el patrimonio. Por ejemplo, una cabeza colosal, ¿qué necesita? Sí. ¿Qué más requiere la cabeza olmeca? Es que vivimos en la sociedad del espectáculo y pareciera que todo se tiene que convertir en show. Sí. Y sobre sin todo embargo, en esta generación, ¿no? Que los jóvenes se muestran, no hay interés. Pero yo creo que sí les va a interesar si acuden, si tienen el encuentro con el patrimonio. Lo que sí pienso que es deficiente en los museos del Estado es el uso de las tecnologías para divulgar los contenidos, para divulgar la historia de las colecciones, su importancia arqueológica, por ejemplo, quiénes han realizado los hallazgos, todas las aventuras, todos los hechos que se relacionan con ese patrimonio. No nos vayamos tan lejos. Pregunten a los estudiantes qué conocen del Juchimán, qué saben de nuestro símbolo de identidad como universitarios. Entonces, allí es donde yo siento que está la falla o el desaprovechamiento de la tecnología. Eso es. Respecto a dirigir o saber aprovecharla para dar a conocer esa información y que haya un clic y se valore y se estime. Entonces y uno de los desafíos ir. Uno de los desafíos sería entonces dosificar el uso de la tecnología porque no necesariamente tiene que estar ahí presente en los museos, no necesariamente, ¿verdad? Pues yo pienso, para el caso de mi generación, habría que preguntarles a los profesores, por ejemplo, de preescolar o primaria, cómo utilizarían el teléfono celular. Pero por otra parte, ya hay controversia respecto al uso de estas herramientas a esa edad para interesar a los estudiantes en el conocimiento del patrimonio. Pero yo pienso que no hay nada, hasta este momento yo no he descubierto algo mejor que llevar al estudiante de la mano a su patrimonio, a las haciendas cacauteras, por ejemplo. Estamos viendo imágenes con el trabajo que yo he realizado. Yo he trabajado a nivel universitario, en esa edad de la universidad, en esa edad de esa formación académica, pero también he sido guía de estudiantes de preescolar o de primaria o secundaria y de bachillerato, y siempre existe la emoción, el interés por parte de los estudiantes cuando están en contacto con su patrimonio, frente a frente. Y ¿alguna publicación que nos recomiende para aquellos que estén interesados en incursionar en la museología? Antes de irnos, porque ya estamos despidiendo el programa. Bueno, el Consejo Internacional de Museos tiene una página accesible para todos los que gusten interesarse en las actividades de estas instituciones, y específicamente como por mi formación académica yo
me he dedicado a la línea de la comunicación educativa y del conocimiento del patrimonio. Las publicaciones que tengo junto con mi cuerpo académico, que es Investigación Socioambiental para la Sustentabilidad, están disponibles en la página web. Hay una guía ambiental de los museos del Estado donde están las propuestas, lo que nosotros hemos aplicado desde preescolar hasta nivel universitario para interesar estudiantes en su patrimonio cultural. Existen allí y están accesibles. Y nosotros también estamos en la mejor disposición. Muchísimas gracias, doctora Graciela Borregard. Saori, muchas gracias. Gracias a los controles técnicos, a todos los que participan en este programa cultural. Se nos fue el tiempo, esperemos que próximamente la doctora Borregard pueda aportar en las licenciaturas en Gestión y Promoción Cultural, Comunicación, porque hay mucha afinidad. Gracias, hasta la próxima. Trazos y Letras.